Ha dicho Kylian Mbappé que lo del penalti fue un rollo porque el árbitro lo desconcentró. Fue la declaración de Kylian Mbappé por haberse comido o por haber errado más bien el penal porque Bono pues se lo atajó muy bien. La verdad es que lo cobró muy mal, con cero potencia, muy mal ubicado, en fin, lo cobra muy mal. Yo le creo parcialmente, ¿saben? Porque Yo estábamos también. ahí en el estadio y el árbitro mamó mucho gallo, como decimos en Colombia, fue que sí, que miraba si había sido penal o no, luego hacía una seña como que sí, cóbrelo, luego que ya no. O sea, sí me parece que influyó, pero al final le pegó tan mal que no sé si totalmente haya sido la responsabilidad del árbitro que eso hubiera pasado, Andrés. Sí, yo estoy de acuerdo con usted. Para mí, parcialmente, sí, Mbappé pecó en pararle más bolas al árbitro y qué le decía al árbitro y si iba a cobrar o no, en acomodar la pelota, que el punto penalti, que mirar al arquero, que mirar la tribuna, y se olvidó de hacer lo más importante, que era pegarle bien a la pelota. La total responsabilidad de Mbappé, pero estoy de acuerdo con que fue mucha milonga para ese cobro. ¿Fue el árbitro el responsable, Cristian Pinzón? Pues Steven, yo diría empezando por ahí que para mí no era penalti. O sea, para mí Mm. cuando usted ve la jugada tiene y ve que es una jugada muy rápida, porque Mbappé tiene eso, que es un jugador muy rápido y desde donde estamos, cuando lo vimos la primera vez dijimos penalazo. Ya después cuando hacen la repetición en cámara lenta se nota que Mbappé engaña muy bien al árbitro. Pero no. Yo creo que estaban siguiendo el protocolo. Desde el bar seguramente le estaban diciendo, espere, parece que no lo toca una cosa a la otra. Finalmente no lo llaman. Sí se desconcentra, sí se demora mucho en reanudar el cobro, pero él estaba siguiendo el protocolo. De hecho, si hubiera un responsable, para mí, Steven, Pero vea, ni siquiera era Tello, era el bar. vea que es que durante la transmisión de televisión, ustedes saben que se muestra el protocolo del VAR, aparece checkover. O sea, ya estaba cerrado el tema. Y el árbitro seguía dando milonga y espera y muévase aquí, miraba para el otro lado. Yo no sé si se le cortó la comunicación o qué, pero ni siquiera el árbitro sabía qué estaba haciendo. Claro, y él le reclama, ¿no? Porque se van a la pausa de hidratación y lo primero que él hace es ir a reclamarle como, ¿por qué la demora? Era Mbappé en el fondo sabría que no lo habían tocado también, ¿no? Oye, pero ahí es donde demuestra Mbappé Alberto que todavía, a pesar de lo impresionante jugador que es, todavía es humano, porque lo distrae algo así. No, total. Y lo otro, pues, a ver, como mencionamos, primero Francia no tenía la necesidad, digamos, de empezar a pelear un penalti porque manejaba su ritmo. Ya Bono había sacado como tres pelotas de gol en el primer tiempo antes del penalti. Al minuto tres ya había tenido dos atajadas para evitar el primer gol de Francia. Así que es más como carretazo, obviamente, para el tema de los arbitrajes, que de hecho, para mí, personalmente, siento que han sido como de discusión en el sentido que están como charlando demasiado con los jugadores y no van como directamente a lo que es y aplicar la norma. Ahí de pronto es uno de los lunares que siento yo el arbitraje en este bar, con tanta tecnología, con tanta información que les llega. Yo creo que esos tipos están hasta desesperados en momentos dados con todo lo que les llega de un lado o del otro, con lo que está pasando en las acciones de juego. Así que no, es más por el showtime que por otra cosa lo que pasó hoy en el penalti, pero Francia fue dominante allí. Fácilmente ese penalti hubiera podido llegar cuando estaban 2-0. Hoy dicen ya en otras noticias que los diarios, o dicen los diarios en Asia, que Corea del Sur quiere a Javier Aguirre como su entrenador. Uf, me parece un nombre interesante. Creo que hizo un buen mundial con México, sobre todo más que por el resultado final, es por la manera en la que terminó jugando México. Yo creo que fue muchísimo más de lo que esperábamos. Y porque pues Inglaterra termina pidiendo tiempo con México, Cristian Reyes. Pero él había dicho que se iba a retirar, ¿no? Sí, justamente, vaya, al final del partido lanzó un comunicado, dice que fue su último partido en el Estadio Ciudad de México. Puntualmente, Estadio Ciudad de México. No sabemos si se va a retirar o no, pero a mi gusto, a mi opinión, creo que hay ciclos que deben de terminar. Creo que hay ciclos que se debe saber tirar la toalla y decir hasta aquí. Javier Aguirre ya con tres ciclos mundialistas con México hizo un muy buen mundial. Yo no he escuchado a nadie aquí en el pueblo mexicano que le reproche. Nos hizo creer, creímos en la selección, pero al final ya está. Fuimos eliminados, ahora le toca a Rafa Márquez. Sin embargo, creo que por parte del Vasco ya no, ya creo que ya su ciclo ya se terminó. Ya no es
un técnico que te pueda traer nuevas ideas al fútbol, ¿no? Su nueva idea aquí en México fue una concentración demasiado larga con los jugadores, la cual fue muy criticada, pero basta de eso. No veo con qué más armas o herramientas pueda el Vasco Aguirre dirigir a otra selección. Sí, él ha dicho que en México deja una semilla y que seguramente la va a cuidar muy bien el nuevo entrenador, Rafa Márquez. A mí me parece un técnico de primer nivel. Cristian Pinzón, no sé si... Hombre, a los técnicos mexicanos en Sudamérica se les valora un poco menos, pero este es un técnico aventajado. Para mí el mejor técnico en la historia mexicana. No, total, Steven, es que yo creo que basta con ver lo que hizo en el fútbol español con clubes por ahí de no tantos pergaminos, como los puso a jugar, como los puso siempre a ser protagonistas. A mí me parece que esta selección mexicana, al menos desde esta barrera, jugaba muy bien al fútbol, viendo la comparación a otras selecciones que hemos tenido la posibilidad de ver sin seguir el día a día. Ya si usted me pregunta, dirigir Corea del Sur, yo creo que hay una barrera ahí fuerte, ¿no? Cultural, idiomática, no sé qué tanto el vasco Pero conozca. tiene buenos jugadores, ¿ah? Sí, claro. Ahora, no sé qué tanto el Vasco conozca del fútbol surcoreano, ¿no? Porque usted sabe que no es solamente llegar a dirigir, sino conocer la liga, conocer la idiosincrasia, un montón de cosas. Y pues, a ver, lo obvio que es el tema del idioma. No sé qué tanto le convenga o no asumir ese reto hoy en día a un técnico como el Vasco Aguirre, que ya es un técnico de mucha trayectoria. ¿Lo tomaría Andrés Díaz? Uf, claro que sí. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? A mí me parece interesante. O sea, es trayectoria, es experiencia. ¿Por qué no? Bueno, vamos a ver si termina siendo el técnico de Corea. Bueno, hablamos del jugador de excepción y ahora hablamos de la selección de excepción. Voy a sacar una porque es muy evidente, la selección uruguaya. Decepción total, adiós, ni la nombremos. Está fuera de concurso. Otra selección de excepción, Alberto Mora. Yo sigo bajo la línea de Ecuador. Es que Ecuador terminar segundo en la eliminatoria con los números que terminó, sí, el tema con BKC había unas divisiones bastante amplias en Ecuador sobre su apoyo o sobre el desacuerdo, sobre el manejo técnico que tenía el entrenador argentino. Pero pues Ecuador llegó en a un mundial con la ilusión de meterse hasta segundo del grupo por debajo de Alemania y pues termina pasando mejor tercero y casi con una victoria histórica sobre Alemania para pasar a la siguiente ronda, o de lo contrario estaba fuera en primera ronda. Entonces yo siento que Ecuador para mí sí es la gran decepción por cómo había desarrollado la eliminatoria, por cómo había llegado. También ya sabíamos los problemas que tenía, que era la falta de gol, solamente 14 goles creo que marcó en la eliminatoria. Entonces, ese fue un problema que nunca pudo arreglar Becasés y se vio evidentemente claro en el Mundial, pero para mí Ecuador era una selección que podía haber llegado mucho más lejos. Candidata a gran decepción, Cristian Reyes. Uy, tengo que decir, a ver, tendría que decir Portugal, ¿no? Hablando ahorita de Cristiano Ronaldo, pero me voy a ir con otra selección, Alemania. La forma en cómo perdió, la forma en Hombre, cómo sí. inició la Copa del Mundo ganando 7, no sé cuántos, me parece Curazao, y cómo fueron eliminados por Paraguay, se me hace lamentable. Una selección que nos tenía acostumbrados a un fútbol increíble, impresionante, otra vez termina por dar una actuación lamentable y me quedo con Alemania. Sí, lo de Portugal es bien interesante porque Portugal, a pesar de que llegó a octavos, jugó, creo que no jugó un partido bueno, o sea, un partido realmente redondo donde uno dijera, uff, aquí está Portugal, no, y con una nómina de ensueño, o sea, a la altura de Inglaterra y de Francia, pero eso nunca lo mostró Andrés Díaz. Ahora, Steven, yo creo que para hablar de grandes fracasos hay que esperar o hay que hablar de los que se esperaba demasiado. Fracaso sería que Francia no se fuese campeona del mundo. Fracaso me parece lo de Portugal, que se fue demasiado rápido. Lo de Colombia me parece un fracaso también. Lo de Sí, Brasil, ¿no? Sí, lo total. lo de Brasil es gigante, más allá de que no se tenía la expectativa de que pudiese ser campeona del mundo por encima de todas las grandes, pero si Inglaterra termina yéndose mañana es un fracaso. Cristian Pinzón, ¿tiene el suyo? Sí, sí, yo estoy con Portugal. Yo estoy con Portugal porque como dice Andrés, usted es decepción si usted espera mucho de una selección. Yo creo que Portugal llegó a ser candidato para algunos, no solo por tener a Cristiano Ronaldo. De hecho, pues Cristiano Ronaldo era un valor añadido.
pero es que la generación que tenía esta selección de Portugal era brillante, una de las generaciones más importantes en toda la historia del fútbol portugués, y pasaron desapercibidos jugadores como Vitinha, por ahí Joao Félix alguna que otra cosa. Diego Costa terminó siendo la gran figura, el portero en muchos partidos, porque como usted lo dice, Portugal no jugó bien nunca. Le ganó a Croacia un partido complicado y ya está, no fue más.